Bueno, y estamos, como les decía, Nico, tenemos dos invitados de lujo, muy interesantes. Juan Germano, ¿cómo está Juan? Muy bien. Director de Isonomía. Gracias por la invitación. Y Willy, querido amigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿Bien? muchachos? Willy. Muy bien, muy bien. Gracias por la obra, porque No, muchas gracias. mañana te tenemos que escuchar a la madrugada. Sí, señor. así que se va directo de acá, Willy, a hacer De la acá radio. directo a Momento Whisky y Radio Mitre. ¿Cómo no? Ojo, ¿Cómo no? ojo con el tránsito. Sí, sí, sí. En la metropolitana. ¿Cómo estás viendo, Juan, las hipótesis sobre las que se está basando Macri para hacer su carrera? Mira, me parece que hay que tener en cuenta, como siempre, varias aristas. Una arista que es estrictamente la opinión pública, que es un insumo más para tomar decisiones, y es correcto que se tenga en cuenta, al menos. Por otro lado pasa la política, los arreglos, en el buen y mal sentido, que a veces poco tienen que ver. Y también de otro lado está cuál es la lectura que va a tener la ciudadanía con todos estos supuestos movimientos, ¿no? Porque en el fondo después, cuando uno dice, bueno, se baja, alguien se baja o se sube. Bueno, hay que ver si se baja, si ocurre, si se baja, cómo lo hace, con qué discurso, con qué forma, y después cuál es la lectura de la ciudadanía. Porque en términos de opinión pública, lo que normalmente pasa es que nosotros podemos hacer escenarios de laboratorio en el cual sacamos de escenario a uno y ponemos a otro. Pero después, en la realidad, en la vida misma, hay veces que la lectura puede ser distinta. Y es importante, y esto cambia mucho, no solo en términos de encuestas, sino también en los momentos electorales. Se ha popularizado mucho la visión de que el 60% de la sociedad argentina quiere un cambio. No sé si tus encuestas también, pero uno lo ve. Ahora, Willy, ¿vos qué cambio percibís que quiere la gente? Los empresarios, la calle. Es decir, ¿quiere que cambie Cristina o quiere que cambie el esquema económico? Porque tal vez lo que la gente quiere es que el esquema económico siga y de repente que no me lo cambien Sí, tanto. digamos, en general me da la sensación que en la opinión pública, lógicamente, nadie quiere el ajuste. Es decir, nadie quiere malas noticias. Eso es bastante evidente. Pero de todas maneras me parece que lo que es interesante, planteado un poco viniendo de lo que comentabas, Carlos, recién, es, digamos, claro, es decir, ¿por qué se presume que hay desde el sector económico una presión hacia Macri para que acuerde con Massa, ¿no es cierto? Eso está bastante claro. ¿Eso es así o lo dice Macri? No, y Macri está muy fastidiado. Dice, bueno, lo que pasa es que también, digamos, pusieron plata para Massa, entonces ahora no quieren perder. Está, Bueno, digamos, no lo ves como una pero, movida hábil de Macri, decir, el establishment para sí, pararse bien, en un lugar pero en distinto, realidad ¿no? el problema para el sector económico, digamos, para los empresarios, para los inversores, digamos, para quienes tienen que tomar decisiones económicas, la realidad es que el problema no es ni Macri, ni Scioli, ni Massa. El problema, naturalmente, es Cristina. Es decir, en términos de lo que Cristina representa como idea económica. Es decir, Cristina lo que plantea es el Estado eterno, el Estado cada vez más grande, y lógicamente para financiar ese Estado cada vez más grande, y bueno, cada vez hay que ir más sobre la propiedad. Es decir, cada vez hay que aumentar más los impuestos, hay que poner más controles, naturalmente hay que ir estatizando cada vez más. Finalmente el cepo cambiario es la estatización del comercio exterior, ni más ni menos, digamos. Y para los exportadores es como una expropiación. Entonces, lo que ha venido ocurriendo a lo largo de toda la era Kirchner es que los Kirchner ganaron las elecciones siempre aumentando violentamente el gasto público y después fueron por el ajuste. No es que no pasó nada. Es decir, cuando Cristina gana en el 2007, después el gobierno va contra la renta agropecuaria para financiar ese gasto público gigantesco. Como eso no pudo proceder, después se intentó un tarifazo que tampoco pudo. Y después vinieron las AFJP. Y en el 2011 también todos en el mundo económico sabían que había un gran desajuste y también hubo una explosión de gasto público y se regalaron las reservas. Y después vino el cepo que, digamos, vino abajo del poncho. Nadie esperaba el control de cambios. Todo el mundo decía, bueno, va a haber un... Entonces, la pregunta es, mirando para adelante, si se mantiene este modelo del gasto público permanente con más inflación, más impuestos, más ataques sobre la propiedad, bueno, ¿quién le va a poner un freno a esto? Entonces, ahí está la desesperación de decir, bueno, que se junte Macri con Massa. Y si no se junta Macri con Massa, hay como una... Ahora la cuestión es Scioli, porque el problema no es Scioli.
El problema es qué Scioli va a gobernar. Ahora, la encuesta que pide, la gente que pide, ¿hasta dónde hay consenso respecto de este modelo económico? ¿Y hasta dónde considera que Scioli es cambio o es continuidad? Bueno, a ver, me parece que hay una distinta lectura entre el círculo rojo, como esta mesa, y la ciudadanía. Esto es evidente. Claro. A ver, Cristina se va con niveles de aprobación muy razonables para después de 12 años de este gobierno. Nosotros medimos sin imagen regular, es importante decirlo, un detalle metodológico. Positiva y negativa. Positiva y negativa, y más o menos está cerca del 50%. Sí. Y se va con determinadas políticas públicas troncales, digamos, la columna vertebral de este gobierno. IPF, aerolíneas, fútbol para todos, matrimonio igualitario, etcétera, con niveles de aprobación entre 60 y 70 puntos. Es decir, independientemente de la lectura fina de lo económico, que es evidentemente uno del talón de Aquiles del gobierno, hay una ciudadanía que busca continuar con determinadas políticas. Entonces, ¿cuál es el mandato de esta elección que se viene? ¿Cuál es lo que va a definir la elección? Hasta ahora parece ser cuál es el gradiente de cambio que se quiere. Porque no se quiere una continuidad absoluta, porque este gobierno, sobre todo por Cristina, creo que hay un cansancio, y la ciudadanía lo marca muy claramente, con una cuestión económica por un lado, pero también con mucho de formas. Mucho de formas. Es decir, hay una necesidad de un cambio también en ese tipo de ¿La cuestión. cuestión de formas sale del círculo rojo o es solo el círculo rojo? Que le Igual molesta? hasta ahora, digamos, yo creo que hasta ahora, si uno mira lo que ha sido el volumen de votos del gobierno en el 2011, luego en el 2013, y lo que estamos viendo, digamos, en estas PASO, por supuesto faltan los números más importantes de las PASO, pero en general se ha visto que el gobierno perdió enorme cantidad de volumen de votos, del mismo modo que fue perdiendo reservas y que la economía se fue estancando. Es decir, yo creo que, yo siempre he creído que, digamos, el padre de la derrota de Cristina en el 2013 fue el cepo cambiario. Es decir, en definitiva, el estancamiento económico y los motivos que llevaron a tener que poner el control de cambios y lo que eso significa sobre la economía, yo creo que al gobierno le ha costado mucho. Por supuesto, va a ser muy interesante contar ahora los votos y ver efectivamente cómo está la ciudadanía. ¿Coincidís con esa visión? Pero a mí me parece que la economía jugó, por lo menos hasta ahora, en el volumen de votos que el gobierno ha perdido, ¿no? Sí, a ver, me parece que yo hablaba del mandato, de cuál es el mandato de elección. Las elecciones no son en general monstruo de 1000 cabezas, suele reducirse en un tema que alguien lo define, y sobre todo, sumando a lo que vos planteabas, Carlos, con un sistema de partidos pulverizado. Entonces, ¿cuál fue el mandato del 2013? ¿Qué se jugó en 2013? Se quiera o no se quiera, en la ciudadanía había una sensación en la cual Cristina iba por todo, el gobierno iba por todo, iba por la reelección, iba por la justicia, etcétera. Massa representó quien podía ponerle un freno al gobierno. ¿Cómo formularías el mandato de hoy? Bueno, el mandato de hoy me da la impresión que se va a terminar de definir el 20. ¿Por qué digo esto? Hasta ahora el mandato parece ser un gobierno que se va, una presidenta que se va con niveles de apoyo muy razonables, que también es porque se va. Y lo digo en el mejor de los sentidos. Hay una ciudadanía que le está diciendo adiós de una manera muy tranquila, que... A ver, insisto, hay problemas de fondo económico, pero a nivel social... Y va mejorando su imagen porque en el fondo se va volviendo inofensiva. Bueno, se está volviendo la gran electora, pero no candidata. Y hay una gran diferencia. Y entonces, hasta ahora el mandato parece ser quién representa mejor, cuál es el grado de cambio que se quiere. ¿Un cambio más profundo o un cambio menos profundo con Scioli? Ahora bien, digo, también puede pasar, y el 20, por eso lo decía, que la presidenta tiene en sus manos la potestad tal vez de cambiar ese mandato. ¿Y por qué digo esto? Porque se juega mucho con Cristina candidata o no candidata. Y en el mejor de los sentidos digo, si Cristina es candidata, hay que analizar bien finito si al gobierno le conviene tener a Cristina candidata, bajarla nuevamente a la arena política, porque tal vez traiga en determinados sectores... Pero si eso está en discusión, entonces es interesante, porque vos fíjate que el modelo estatista, digamos, y de supercontroles, el modelo Kicillof, y bueno, finalmente no ha tenido, digamos, mucho éxito en la opinión pública, porque si el gobierno tiene que morir con Scioli como candidato, está todo dicho, muchachos. Juan. Digamos, si los candidatos que tienen chance de ganar son Scioli y Macri, y bueno, Kicillof tiene que, evidentemente, su mensaje no caló en la mayoría del pueblo argentino. Me da esa sensación, digamos. Supongamos que Cristina quiere que Scioli gane las elecciones.
¿Vos qué le recomendarías a Cristina? ¿Que sea candidata o que no sea candidata? ¿Y que sea candidata en qué lugar de las boletas? Bueno, hay una cuestión con el Parlasur que la verdad que es un elemento novedoso que todavía no terminamos de ni siquiera entender lo que es lo que hace, mucho menos de entender cuál es el impacto electoral que tenga. Ahora bien, Scioli es un buen candidato y va a pelear por la presidencia seguramente porque él sostiene en el núcleo duro, sostiene ese núcleo duro. Y acá hay una cuestión que se dice de Scioli que es en general mentira. Voy a redondear las cifras, ¿no? Scioli tiene en opinión pública, más o menos, en positiva negativa, 60 puntos de imagen positiva. Imaginemos que tomamos nada más que al sector más duro del kirchnerismo, esos 20, 25 puntos durísimos, en los cuales la imagen de Cristina ahí es de 100 puntos. 100% imagen positiva. Sí. La imagen de Randazzo, 90. Ahora, la imagen de Scioli es de 80. Claro. Quiero decir, está bien, no será la mejor elección, la preferencia número 1, pero no es una preferencia que se descarte. Entonces, la candidatura de Randazzo. Dos preguntas, ¿no? Primero, ¿es solo un experimento o es un proyecto en serio para la Casa de Gobierno? Segundo, ¿qué daño le hace a Scioli real en términos de obligar a radicalizarlo, de decir cosas de la provincia de Buenos Aires que solo las dice Randazzo de la administración de Scioli? Sí, pero y en todo caso de hacerlo salir segundo en las PASO. Hay un tema con Randazzo que es cierto, él logró que Scioli en esta parte de la campaña se enfoque en un sector que es el núcleo más duro del gobierno que estaba en un segundo plano o pivoteaba. Ahora, la forma en la cual Randazzo eligió para ir a competirle a Scioli es sumar lo peor del kirchnerismo. ¿Por qué digo esto? Porque una de las peores cosas que tiene este gobierno en el cansancio de la ciudadanía es justamente las formas. Una intensidad desmedida, extremista tal vez. Ahora, Scioli toma la parte positiva, que son las políticas públicas que tienen 70 puntos de aprobación, y Randazzo para, digamos, calar en la opinión pública también tiene que usar una de las peores formas que es justamente la de, no digo de los insultos, pero casi que pegan el palo. Entonces tenemos a un Scioli que se queda tranquilo en ese lugar, bueno, y del otro lado también tenemos un Macri que se queda tranquilo en términos de comunicación. Entonces, los dos candidatos que pican en punta tienen una comunicación. No, digo, el mundo económico me parece que lo va a empezar a mirar a Scioli, sobre todo después de las PASO. Es decir, en alguna medida hay un indulto a Scioli desde el establishment, entendiendo que Scioli ahora tiene que hablarle digamos, tiene que hablar para la interna. El gran interrogante es, digamos, cuál va a ser el Scioli que veamos después de la PASO, porque, bueno, ahí sabe acá más el amigo, uno tendería a pensar que Scioli tiene que ir a buscar el voto moderado, teóricamente, después de la PASO. Es más, para eso está Scioli, se supone, digamos, si no... Ahora, ¿cómo eso va a jugar? ¿Cómo Cristina, digamos, se va a colocar en ese... Eso es lo que se va a mirar mucho. En esa línea. Un poco, digamos... Con Cristina en la lista, supongamos Cristina gobernadora, incluso Cristina diputada, mirando futuro, perdón, Carlito, mirando futuro equipo económico. A eso Scioli, quiero ir, obviamente. No, pero no solo al equipo económico. Mi pregunta va en este sentido. Con Cristina en la lista, olvídate de que Scioli pueda derivar demasiado del eje Cristina después del 9 de agosto. Digamos, va a tener que seguir siendo un chico disciplinado como es hasta ahora. Bueno, claro. ¿Qué quiero decir? Eso es lo que querría Macri, supongo. Y supongamos que Scioli gana. Quiere decir que Scioli va a llegar al 10 de diciembre mintiendo respecto de la posibilidad de supervivencia de un programa que parece estar agotado o no. Esta es la pregunta. Bueno, ¿O hay posibilidad de que esta política económica siga adelante? Yo creo que sí, digamos, hay posibilidad en este caso con, insisto, más impuestos, más inflación, más expropiación, digamos. O sea, se podría mandar el IVA al 25%. O sea, no necesariamente se podría poner un impuesto que llega, gana, se saca la careta te pone a manos de tijera a hacer el ajuste. No, lo que pasa que, bueno, ahí me gustaría escucharlo a Nico. Yo creo que en un momento dado nadie va a venderle dólares al gobierno a 9 pesos. Digamos, nadie va a venderle dólares al gobierno si no hay, digamos, una negociación con los acreedores. Cuando digo vender dólares significa abrir un restaurante, comprar departamentos, naturalmente hacer inversiones. En muchos aspectos la política fiscal y la política cambiaria ya han llegado a un límite. Exacto. Entonces estamos ya en ese límite y ese límite hoy,
digamos, se puede transitar simplemente por la expectativa que genera que el próximo gobierno lo va a corregir. Entonces todos estamos funcionando bajo el acuerdo de que hay un déficit fiscal de 400.000 millones de pesos este año, pero no importa porque el año que viene va a bajar. En el 2011 pasó lo mismo. Entonces, era más leve el tema. Pero en el 2011 también. Y vino el cepo y nadie lo imaginaba. Entonces te compro Bonar 24 cuando salís a financiarte porque vas a arreglar con los holdouts en enero. Ahora, si no arreglás con los holdouts en enero, te los devuelvo. Entonces, y con la política cambiaria, hoy el tipo de cambio a 9 pesos es muy parecido ya al que teníamos en el año 2001, con un precio de la soja que neto de retenciones es el que teníamos en el 2003. Entonces hemos vuelto, después de muchos años... Ahí también se está dando una situación que es que, por ejemplo, más de la bolsa, en el sentido de que, bueno, como el planteo de Nicolás es más o menos de consenso, entonces, en general los inversores creen que sea Scioli, sea Massa, sea Margarita, sea Kicillof, porque viste que Kicillof está como los intendentes del conurbano. Él también se quiere quedar. Ya pidió. Entonces, claro, entonces también es capaz de renegociar la deuda. Pero en alguna medida, digamos, todos creen que algo van a tener que hacer, que esto así no puede seguir. Entonces eso hace que, por ejemplo, nadie salga corriendo de Argentina. No hay venta masiva ni de acciones ni de bonos de Argentina todavía. Te diría que en el caso de Scioli hay una visión de que probablemente Scioli al principio quiere intentar seguir con lo mismo, pero que después, tarde o temprano, a los pocos meses va a tener que recalcular, como le pasó a Menem en sus primeros años de gobierno. Los mercados se han cansado de equivocarse, ¿no es cierto? Eso también ha ocurrido durante toda la era Kirchner. En esa necesidad de creer que, bueno, digamos, no van a que seguir... Scioli no nos lleva a Venezuela. Claro. Que la capacidad de recálculo de Scioli es mayor que la de Cristina. Bueno, Willy, está por ver. Juan, muchísimas gracias. Gracias, Interesantísimo. Volvemos en muy breves instantes. Después de unos avisos vamos a hablar con Nico. Vamos a seguir analizando la economía. Ya volvemos.